¿tú crees que se están vendiendo sueños o deudas disfrazadas de oportunidades? ¿Hasta qué punto, por ejemplo? Que para crear riqueza hay que generar bienes raíces. ¿Cómo puedo ahorrar más? ¿Cómo puedo ganar más? ¿Y cómo puedo gastar menos? O sea, los bienes raíces como un factor presente y futuro para seguir generando riquezas. ¿Cuál es el futuro de los bienes raíces? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que viene para prepararnos para eso? Ahí es donde se va a empezar a complicar. Hey, muchas gracias por haber llegado hasta aquí a esta parte del video en Diseñados para Trascender Podcast. La verdad es que estamos muy agradecidos. Gracias por seguir viéndonos. Solo queremos pedirte, por favor, si puedes suscribirte al canal, si nos ayudas suscribiéndote, activando el botón de suscripción. Eso nos ayuda a nosotros, pero también nosotros nos compromete contigo para seguir mejorando no solo en calidad de audio y video, sino también en la calidad que vamos a tener con las conversaciones y pláticas con los diferentes invitados o diferentes videos, para poder darte mejores herramientas para poder trascender en la vida, para generar cambios que te permitan hacer en tu vida, para poder no solo mejorar tu entorno, no solo mejorar tu individualidad, sino mejorar la vida de las generaciones que vienen por delante, dejar un legado y dejar huella. Así es que gracias por suscribirte. Y si no te gustó el episodio o algo, pues como quieras suscribirte. Tal vez mañana, pasado, dentro de un mes o un año, algún episodio pueda conjugarse con algo que estés pasando en tu vida y sea un factor de cambio. Así es que muchas gracias y seguimos con el episodio. Mi querido Alonso, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí. Qué gusto que estés aquí. Gracias. Yo te dije que algún día ibas a estar aquí. Entonces aquí estás, por fin se dio. Gracias, de verdad, gracias por la invitación, estoy contento y pues qué buena plática nos estamos aventando. Oye, quiero empezar con el tema ya empezaremos con otros temas de los que veníamos platicando, pero quiero empezar con un tema de lo que ahorita tú estás diciendo mucho en redes sociales. Sí. Te voy a dar algunas estadísticas antes de empezar con esto, porque es algo que yo he venido pensando. Te dedicas a la parte inmobiliaria. Sí. Bienes raíces, pero yo tengo una preocupación porque tengo una hija de 8 años. Entonces ahí te va. Según la encuesta nacional de la dinámica demográfica, en el 2023, ¿sí? Del 2023 al 2024, las mujeres ya tienen 1.6 hijos por mujer. Es decir, que la población a partir del 2022-2023 en México está decreciendo. Uh-huh. Y se cree que eso va a llegar para el 2040, 2050 si no hay algún cambio intermedio. Entonces, está decreciendo la población, ¿sí? En el 2018 era de 2.05, todavía estaba creciendo un poquito más, pero a partir del 2022-2023 empezó a bajar 1.9, 2024 ya estamos en 1.6. Uh-huh. Es decir, que ya casi no estamos teniendo hijos o no nos estamos multiplicando. Va a haber más personas millennials viejitos que nuevas generaciones. ¿Cómo afecta eso en el futuro de los bienes inmuebles? Mira, yo te voy a contestar con otros datos también, no al estilo de yo tengo otros datos, sino sí. Al estilo vamos a complementarlo. Okay. También es una realidad que ahorita 4 de 5 empleados ya son generación Z. Uh-huh. Y Forbes nos lo comenta. Y eso sorprende mucho porque estamos hablando de una generación de 25 años para abajo. ¿Cómo que 80% de los empleados ya están en la fuerza laboral como generación Z? Uh-huh. A mí como que no me vuela la cabeza. Sí pienso que hay algo mal que hay con esa estadística, pero bueno, ahí está en Forbes. Y tenemos otro gran problema. Te lo voy a platicar más al rato porque tiene que ver con la salud mental y creo que eso va en otra sección. Uh-huh. Pero ¿cómo afecta eso? Ahorita eso lo complementas con que los precios de la vivienda están por los cielos comparado con lo que ganamos. Y es que ¿dónde van a vivir? Esa es la preocupación. Lo que tú me estás diciendo es no solo cómo va a afectar, es cómo mi hija va a conectar con una vivienda en un futuro. Si se casa, ¿cómo van a vivir? Porque nuestros papás, vámonos con los abuelos. Los abuelos uh-huh. tenían un sueldo normal. Y con ese sueldo compraban su casa y todavía les sobraba la mitad del terreno para hacer su patio y que los niños, sus papás estuvieran jugando. Nuestros padres tuvieron que comprar con un crédito hipotecario. Uh-huh. A menos que les fuera muy bien y agarraran muy bien, o fueron construyendo de a muy poco. A nosotros ni siquiera nos dan el crédito. Yo quise invertí, sí, pero tuve que poner el crédito hipotecario a nombre de mi papá. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder con todos los jóvenes
que quieren y necesitan una vivienda, pero no les alcanza por los precios. Se va a desacelerar, definitivamente. Tú ves la estadística y ahorita en Monterrey, donde estamos grabando, va en decremento también la cantidad de transacciones inmobiliarias. Okay. No es porque haya menos gente, no es porque menos gente viva en la ciudad. Al contrario, vamos a una tendencia de que cada vez menos gente vive en los pueblos y más en las ciudades. Uh-huh. El problema es que ya como la vivienda es menos asequible, estamos en un punto donde ya va a haber menos compras y más rentas. Y no quiero saber ni siquiera qué va a pasar después cuando ni siquiera las rentas se puedan pagar. Entonces sí o sí tenemos que corregir que los salarios vayan realmente creciendo con el ritmo de la inflación o incluso hasta un poquito más. Lo veo difícil que vaya a suceder. Pero para la industria inmobiliaria y los inmobiliarios como tal, si no se adaptan y empiecen a vender inversión inmobiliaria que apoya a las nuevas generaciones a después poder comprar su vivienda, van a estar fritos. Por eso es lo que yo les comparto a los asesores. Muévanse, necesitas un chip diferente. De asesor inmobiliario a asesor en inversiones inmobiliarias. No hay certificaciones para asesores en inversiones inmobiliarias. Hay certificaciones para saber transaccionar como comercializador de bienes inmuebles. Uh-huh. Pero si desde jóvenes, como papás, educamos a nuestros hijos en tema de finanzas, que yo sé que eres un experto en el tema, ellos van a poder empezar a invertir desde jóvenes en bienes raíces que sí les alcancen de a poquito y que nosotros como papás les podamos ayudar para que después solos puedan tomarlo como escalón y ahora sí tener su propio hogar. Si no invierten, tanto el ramo inmobiliario va a estar frito, pero como nuestros hijos también. A ver, y con el tema, entiendo esa parte, pero también si la población está creciendo, ¿no va a llegar a un momento donde habrá demasiada oferta y poca demanda? Más bien, la cosa aquí es qué tipo de oferta se necesita. Porque como no les alcanza, lo que tenemos es la pirámide invertida. Uh-huh. 4S, que es la empresa consultora inmobiliaria más grande de Latinoamérica, que atiende a muchos desarrolladores, lo que te dice Nacho Torres, el director general, cuando va a dar las conferencias, el último reporte de Monterrey y de México en general, es que la pirámide está volteada. Uh-huh. Nosotros seguimos creando departamentos de residencial de 2 millones a 3 millones y medio, residencial plus arriba de 4, después 6 millones, pero donde hay más necesidad es en lo más bajo. Abajo de 2 millones. Uh-huh. Es donde hay más necesidad porque es lo que a la gente le alcanza. Entonces el problema es que con las regulaciones que tenemos actualmente se vuelve muy complicado que los desarrolladores puedan enfocarse en la vivienda asequible, vivienda Infonavit, vivienda de bajo perfil, porque se están enfocando en donde apenas da el negocio, que es pues, en 2, 3, 4 millones a un mercado que sí les pueda pagar así, aunque sea con crédito hipotecario. Entonces las condiciones económicas actuales y las regulaciones del gobierno no están alineadas con lo que el pueblo necesita ahorita, aunque se diga lo contrario. Ese es el problema, que la pirámide está invertida, no que haya más o que vaya a haber más oferta que demanda. Hay ahorita más oferta que demanda en lo que está arriba de precio, pero hay mucho más demanda que oferta en lo que está abajo de precio. Lo tenemos invertido. Ok. Ese es el tema. ¿Y qué puede hacer o cuál es la propuesta que tú harías como inmobiliario para revertir eso? Tiene que haber mucho apoyo gubernamental. A ver, acabamos de ver las noticias ahorita, hace unas pocas semanas, uh-huh, que se va a estar tomando el dinero del Infonavit, lo que no se esté usando, para que el gobierno con sus propias empresas esté contratando también a la gente que considera necesaria para crear cientos de miles de viviendas. En Ciudad de México, ciertos terrenos los están expropiando para hacer vivienda asequible. ¿Quién va a vigilar eso? El propio gobierno va a vigilar los movimientos en todo el tema contable fiscal. Uh-huh. Entonces hay mucha duda de parte de muchos mexicanos, otros están contentos con ello, vamos a ver si sucede o no, pero se necesita apoyo gubernamental para subsidiar, no al cliente final nada más, también a incentivar a desarrolladores para que construyan en lugares donde y con material que les permita tener esos precios accesibles para la gente. Si el gobierno no apoya, no hace equipo con con la parte privada, uh-huh, empresas privadas, uh-huh, para ayudar a estas secciones de la población, no lo vamos a hacer. Y puntualmente, el equipo o lo que debería hacer el gobierno es dar mejores créditos, dar mejores ¿qué? Yo considero que además de apoyar con créditos a las personas, deben dar subsidios y incentivos fiscales a los desarrolladores cuando se enfoquen en construir vivienda de ciertos precios para abajo, de ciertos metrajes para abajo. Uh-huh. Tipo Infonavit, oye, ¿sabes que te voy a contratar para que me construyas 10,000 casas que sean
que se puedan aprobar con el crédito Infonavit, porque la gente va a poder usar su crédito para este tipo de casas. Yo si fuera gobierno, yo te ayudo, te pongo la tierra, te subsidio parte de tus costos de construcción para que sí sea rentable para ti, desarrollador. Uh-huh. Eso es lo que yo haría. Ya ver los detalles, pues yo sé que hay mucho tema, hay mucha burocracia, pero eso sería una manera en la que podemos hacer equipo entre privado y público para poder atender esta nueva necesidad. ¿Y cómo nos podemos preparar? Es decir, yo como público, que estoy desde este lado de la trinchera, ok, así es como está la situación actual. Yo no tengo control de lo que está pasando afuera, no tengo control del gobierno, ni tengo control de la parte inmobiliaria, ni los desarrolladores, ni los asesores. Pero, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera como usuario, como una persona que quiero adquirir una casa, un departamento, una propiedad, lo que sea? ¿Cómo me puedo empezar a preparar desde ahorita para en un futuro X años, que le ponga cada quien X años, poder adquirir una vivienda? Educándote. Educación que ahorita es gratis en muchas plataformas, todos tenemos el smartphone, incluso de las familias más marginadas, por lo menos tienen un celular que le puedes hacer touch y te mueve y te da información. Con decisiones con intención, con eso lo puedes hacer, con decidir con intención, aprender cómo funciona, cómo le puedo hacer. Tienes a la inteligencia artificial, que aunque sea no lo más preciso del universo, en minutos, en segundos te puede decir cómo puedes educarte con un plan. Y para eso se requieren hábitos, se requiere disciplina. Y es algo que es difícil que la gente lo siga porque no es instantáneo. La información te puede llegar instantánea, pero el hábito de aprender sobre educación financiera, cómo puedo ahorrar, cómo puedo manejar mis finanzas, olvídate de bienes raíces, olvídate de invertir. Primero enfócate en cómo genero más y gasto menos. ¿Tú me podrías dar al menos tres cosas en las que me deba de enfocar hoy? En el aprendizaje. En el aprendizaje. Sí, o sea, ahorita me dices en aprender, en educarte. Bien. Dime tres cosas en las que me debo de educar para poder decir en 5 años voy a empezar a comprar mi casa. ¿Cómo puedo ahorrar más? ¿Cómo puedo ganar más? ¿Y cómo puedo gastar menos? Si tú te enfocas en esas tres, tu estado de resultados básico personal ya la tienes de ganar para de ahí aprender otras cosas. No te quiero decir aprende a invertir. Primero, cómo entra más, cómo sale menos y de lo que me quedo, cómo realmente eso lo guardo bien y ya que lo tengo bien guardado, empiezo a aprender cómo invertir. Eso es lo que yo haría. Okay. No me iría a algo más específico. Ahí mero. Ahí está todo. Fíjate que me ha tocado leer algunos libros. Por ejemplo, uno de los primeros que me llamó la atención, lo he platicado, es de un judío que se llama Daniel Lapin. Uh-huh. Desde él hasta biografías y estudios de Warren Buffett y de varios, un factor común que yo he visto es que para crear riqueza hay que generar bienes raíces. O sea, es un factor común en toda la gente que ha generado riqueza. No quiero decir millonarios, sino la gente que tiene riqueza, ¿no? Alrededor. Entonces, van dos preguntas a raíz de esto. ¿Crees que siga siendo eso, o sea, los bienes raíces, como un factor presente y futuro para seguir generando riquezas? Absolutamente. Y dos, ¿cuál es el futuro de los bienes raíces? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que viene para prepararnos para eso? Los bienes raíces, a lo largo de la historia, han superado la inflación. La inflación es lo que hace que nuestro dinero, cada vez con lo que tenemos, nos alcance menos. Si yo compraba la canasta básica por 70 pesos, por ponerte un ejemplo, ya no va a ser la misma cantidad del siguiente año. Van a ser 75, van a ser 77. Entonces, cuando tú inviertes en un producto, en un instrumento que sube más de lo que tenemos inflación, estás protegido contra la inflación. Y en el momento es que estás generando menos, se te está devaluando tu dinero. Entonces, para mí, viene desde ese principio. Si los bienes raíces y otro instrumento, aunque no se bienes raíces, te han dado por los últimos 50 años más de lo que se ha devaluado tu moneda, ya estás encontrando un instrumento seguro, entre comillas, porque es de lo más seguro bienes raíces, para guardar tu dinero, más bien ponerlo a trabajar y que no necesite mucho de tu tiempo. Porque es algo que les gusta mucho también a los millonarios y sí, que no necesita mucho de tu tiempo. Ahora, la gente también tiene una duda muy común, una pregunta que es, ¿y si me conviene ponerlo en ladrillos o en tierra? Tomemos en cuenta esto, casi nadie lo sabe.
Cuando tu casa, Carlos, donde tú estuviste viviendo de pequeño, tus papás construyeron o a lo mejor compraron una casa y lo compraron en cierto precio y ahorita vale 2, 3, 4 veces más. Pero no es por la construcción. Es por el terreno. Es por el terreno. La construcción bajó el valor. Eso es lo que utilizan los peritos valuadores. Es correcto. Entonces, ¿dónde está el dinero realmente? En la tierra. Cuando aprendes a invertir en tierra, en lugares estratégicos, a mediano y largo plazo es casi seguro que te va a ir muy bien. Es muy difícil que baje de valor y menos en una ciudad que todo el tiempo está en crecimiento. Entonces, cuando quieras invertir en algo, no tienes todo el conocimiento, sí, trata de asesorarte ahora con todo lo que tenemos, pero imagínate que no tienes a nadie, estás tú en solitario. La tierra es un lugar muy seguro para que en un futuro llegue a pandemia. ¿Y qué sucedió con los empresarios? Hubo 3 tipos de personas. Empresarios, a quienes les fue mejor o se mantuvieron. Quienes quebraron, porque donde ellos estaban trabajando, su industria quebró, simplemente se rompió toda la cadena y tenían con qué cubrirse, porque ya habían invertido en bienes raíces y en otros instrumentos. Y un tipo de empresarios que ya quebraron y nunca construyeron con las utilidades que les tocaban a ellos, nunca construyeron un patrimonio personal. Entonces anduvieron pidiéndole a todo el mundo prestada. ¿Pero cómo? Si era un empresario exitoso. Porque jamás dedicó una parte de esa utilidad para hacer su patrimonio personal. Correcto. Fíjate que ahorita me estoy acordando de un ejemplo que escuché de un empresario exitoso, que lo que hacía para invertir en bienes raíces es lo siguiente, y tú me dices si está bien y si todavía se puede aplicar. Él se iba, dime una ciudad. Vamos a Guadalajara. Vamos a Guadalajara. Se iba al centro de la ciudad, agarraba, y no es literal, pero agarraba una cinta métrica y se iba 30 kilómetros afuera de la ciudad, compraba tierras y se esperaba 20 años. Y se volvía millonario 20 años después. ¿Es cierto? ¿Es aplicable todavía? Sí, sí es aplicable. Sí es aplicable. Ya no tienes que ir con una cinta métrica. Sí, obviamente. Ya puedes verlo satelital. A ver, uno de los mejores desarrolladores que conozco, que invierte así en tierra a niveles macros, y después de ahí su divide y vende y es un retorno impresionante. Él hasta vuela en helicóptero para ver e identificar oportunidades. Porque ve mancha urbana. Puedes tener Google Maps satelital, pero no es lo mismo que irlo viendo, sintiendo qué hay cerca. Y cuando combinas eso con investigación de dónde va a haber más infraestructura, proyectos de gobierno, proyectos privados, y no se ha movido mucho la cosa ahí, es el momento para invertir. A ver, pero ¿cómo vamos a aterrizarlo un poquito más? Ajá. Supongamos que, no importa la edad, llega una persona, está escuchando esto y dice, mañana me voy a ir 30 kilómetros afuera de la ciudad donde vivo. Puede ser Tuxtla Gutiérrez, puede ser Monterrey incluso, puede ser Ciudad de México, lo que sea. Ciudad de México no sé, ya a lo mejor se tiene que ir 100 kilómetros afuera, ¿verdad? Ya llegó sí, ya. Ciudad. Pero, ok, agarra a lo mejor no tiene los recursos para un helicóptero, pero tiene el coche, o agarra un camión, lo que tú quieras. Esto es para todos, tengo entendido, ¿no? Y se va a los 30 o 40 kilómetros afuera y ve una tierra y dice, aquí. ¿Cómo es ese proceso de investigar a quién se la compro? ¿De quién es la tierra? ¿A dónde voy para hacer una oferta? Si la están vendiendo, si no, porque yo estoy viendo un terreno. ¿Sí? Y a lo mejor ahorita con las herramientas que tenemos, busco en Google Maps, en Google Maps y pongo las coordenadas exactas. ¿Sí? Y de esas coordenadas, ¿qué sigue? ¿A quién busco? ¿A dónde voy para hacer una compra de un terreno? Ok, si te vas a tema de que no estás con ningún desarrollador, tú lo quieres hacer por tu cuenta, vas al registro público de la propiedad, vas con ubicación, coordenadas, que la calle, qué onda, aquí estoy, y te pueden apoyar para ver quién, ahí con el registro público, a ver quién tiene la escritura, nombre de quién está, y es un procedimiento que puedes hacer, lo más tradicional. No quieres batallar tanto y si quieres investigar zonas afuera, no le sabes mucho, apaláncate de quienes ya lo están haciendo. ¿A cambio de qué? ¿Cómo funciona? Es importante. Vamos con un desarrollador, que ese desarrollador, temas industriales se suelen manejar por las afueras de la ciudad, porque comercial y residencial suele ser ya más adentro de la ciudad. Entonces, si te vas a algo industrial, que es lo que te puedo compartir ahora, por ejemplo, Ciénega de Flores, tuviste como... creció. Conozco personas que de hace 20 años ya tienen tierra allá. Y ahorita, si tú ves las estadísticas, está creciendo en metraje cuadrado de todo lo que se está construyendo industrial, impresionante. Y esas personas, pues no hicieron lo de la cinta métrica específicamente, tenían conectes de personas que ya estaban vendiendo terrenos por allá, ciertos desarrolladores o personas que conocían. Cuando no tienes, vas al registro público. Pero cuando te empiezas a mover en el medio, a preguntar con asesores, va a haber alguna persona que sabe
que sabe quién es el que está vendiendo en esa zona. Con el tema inmobiliario nos conocemos muchos. Entonces das con un asesor y el primer asesor, ¿y quién maneja? Ahí acerca, oye, pues no conozco el que maneja en Ciénega, pero conozco el que maneja aquí antes de Ciénega de la fábrica de Lego en San Nicolás. Bien, te vas con el de San Nicolás y es más probable que sepa quién es el que maneja y ahí te vas acercando hasta que das con el asesor que está manejando específicamente terrenos en esa área. Y es una forma más rápida también de llegar, porque también con registro público, y luego llámale, ¿y cómo es? Y no me contesta, es difícil de localizar, no es tan fácil. Entonces, es lo que te recomendaría como segundo. Entonces, esto es un tema de confianza. ¿Hasta qué punto, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, ya me trazaste el caminito, sí, pero en el caminito hay ciertas personas que pueden confiar o desconfiar en mí. Sí. O que yo puedo confiar o desconfiar en ellos. Entonces es un tema de ganar confianza, de ganarte la confianza de ellos, pero que también ellos vean que hay confianza en ti. Sí, digo, a ver, detrás de toda transacción inmobiliaria hay una comisión. Ok. Si estás trabajando con asesores y estás preguntando con asesores profesionales, bien, que para eso también ya se está regulando con el tema del conocer, la certificación para comercializar bienes inmuebles, pues es más sencillo porque estás registrado también en la mayoría de las ocasiones ya con el AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y más que confianza, vas viendo el profesionalismo de la persona. O sea, que te conecte y pues quieras que no, la llamada te dice mucho con la tonalidad. Y ellos, ahorita como está el mundo inmobiliario, si te escuchan bien intencionado, y es que sí está muy... A ver, vamos a aterrizarlo como dices tú. Una voz te dice muchas cosas, pero ya cuando ves a la persona en persona, ya presencial es muy distinto. Sí. Entonces sí hay que cuidarse también de quién te lo está ofreciendo y demás. Pero a ver, para eso también tenemos abogados, para eso hay gente en el medio, asesores. Yo no confiaría nada más en un asesor cuando voy a hacer una compra así muy fuera, que no conoce nadie el desarrollador o el comprador. Yo sí prefiero asesorarme. Yo soy asesor, pero tengo un equipo y cuando tengo preguntas legales, jurídicas, yo lo consulto con ese bufete de abogados. Sí hay que invertirle un poquito más, pero eso te da un blindaje distinto. Acabamos de abrir Puerto Escondido, por ejemplo, para comercializar allá. 2 meses nos tardamos para que hiciéramos toda la diligencia. Para convencer a nuestro abogado, porque ya se maneja propiedad comunal y acá propiedad privada. Muy distinto. Muy distinto. Muy distinto. Si te vas a Guadalajara, hay ejidos todavía. Ya, o sea, cada ciudad tiene sus pros y sus contras, o sus asegúnes, dirían por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Se maneja a veces el tema de las casas, el tema de comprar una casa, al menos durante mis casi 40 años de vida. Sí. Se maneja como un sueño, ¿no? Entonces esta pregunta va muy enfocada a eso. ¿Tú crees que se están vendiendo sueños o deudas disfrazadas de oportunidades? Deudas disfrazadas de oportunidades cuando utilizas la deuda para la casa donde vas a vivir. Ok. Desarróllame más eso. En México una propiedad promedio residencial te deja un 5% anual neto en rentas. ¿Eso qué quiere decir? 5% anual neto. Si tú tienes 5 millones de pesos en una propiedad aquí en Monterrey, esa propiedad te va a dejar como dueño en renta, si la pones a rentar, 250,000 pesos anuales a valor comercial. O sea, es el 5%. Divídelo en los 12 meses del año y estamos hablando de una renta de 20,500 pesos aproximadamente. Así es. Por 20,500 pesos, una persona va a estar viviendo en esa propiedad. Pero ¿qué tal si esa persona quisiera comprarte a ti esa propiedad? No tiene los 5 millones. Vamos a suponer que tiene 1 millón. Y los otros 4 millones los pide a quién. O a familiares o al banco. Vamos a suponer que al banco. Por esos 4 millones, antes la regla es que por cada millón que tú le pedías al banco, pagabas 10,000 mensuales, ¿sí o no? Sí, sí. Ya estamos en 11 tirándole a 12. Así es. Porque están subiendo las tasas y demás. Entonces, 11 por los 4 millones, 44,000 pesos le vas a estar pagando aproximadamente al banco por 20 años por esa propiedad de 5 millones. Pero por los 4 millones que pediste. Hay un simulador, de hecho, si quieres te paso la liga para que la pongas en el episodio, de la Conducef. Y la Conducef te indica, tú entras a la página y te hace la comparativa de todos los bancos, todas las entidades financieras, cuánto vas a poner de enganche, cuánto te va a prestar el banco y cuáles son todas las tasas donde pagarías más. Está increíble, se lo recomiendo bastante, te lo comparto. Sí. Entonces yo voy a esos números y por eso te estoy dando estos datos. 44,000 por 20 años, por esos 4 millones. De los cuales, de esos 44,000 los primeros años, 38, 39,000 son intereses. Sí, son puros intereses. Le estás haciendo el negocio al banco. Exactamente. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que
tú tienes que ingresar para que te preste 44,000 pesos. Perdón, para que estés pagando 44,000, tienes que estar ganando mínimo 2.5 o 3 veces más. O sea, mínimo tienes que estar ganando 100,000 pesos. Para eso de 4 millones. Ahorita ya para vivir en García necesitas 80,000 mensuales. Es una locura. Para los que no saben, García es casi llegando a Saltillo, o sea, sí, literalmente. Sí, llegando a Saltillo. O sea, que es 50, 60 kilómetros. Cumbre Saltillo. Cumbre Saltillo, así Cumbre es. Saltillo, prácticamente. Entonces necesitamos ya 100, 110. Y aparte, con esos 44 que le estás dando al banco, ya no te queda flujo para poder invertir en algo más. Pero en cambio, si utilizas esa deuda para invertir, eso puede ser completamente distinto. ¿A qué se traduce eso? En vez de que esa persona que te estaba rentando a ti, mi Carlos, te compre, mantiene su renta. Ya no va a pagar 44,000 por vivir en esa propiedad, de los cuales la mayoría son intereses. Te va a seguir pagando los 20,500. Pero si ya tenía la lana como para poder pagar 44, significa que gana bien. Imagínate que con lo que se ahorra entre el crédito de 44 y lo que paga de renta de 20, son 24,000 pesos de diferencia. Eso tú lo pones a invertir, a que te dé un 10% anual por 20 años y terminas con 20, 25 millones. Sí, claro. Imagínate toda la lana que puedes hacer cuando esos 20, 25 millones los vas invirtiendo poco a poco en bienes raíces. La gente me preguntó, y sí, pero yo no voy a tener entonces una propiedad mía. Para vivir al principio no. Va a ser renta. Pero con ese dinero te alcanza para estar invirtiendo en varias propiedades al mismo tiempo, en preventa, por ejemplo. Y que en un futuro puedas terminar como ese empresario que te dije, el número 1, y el número 2, que aparte de que les pudo haber ido mejor o peor en la empresa, tienen patrimonio personal. Y así llega una pandemia y ya no depende solamente de tu casa. Puedes vender una de las propiedades 6, 7, 8 que tengas con todo el flujo que fuiste invirtiendo en estos 15, 20 años. Y una que la necesites para vivir, la tomas un rato para vivir. Esa es la gran diferencia. Nos vendieron nuestros antepasados por falta de información y porque antes era más sencillo, no había tanta diferencia entre los precios de las propiedades también. Eran otros tiempos. Exactamente. Pero ya no funciona ahora. Entonces, esa es la decisión, mi Carlos. Renta y eso te va a hacer más libre por los próximos años. ¿No crees que también no tomamos esa decisión porque somos cortoplacistas y no largoplacistas? Claro. O sea, claro. que hay un tema de que ahorita... Y es mi casa. Exacto. Es un tema entre el corto plazo y largo plazo, que siempre estamos divididos ahí, y la emoción de decir, sí, lo que tú dices, es mi casa y es mi sueño cumplido y véanme, ¿no? Que se vale en el aspecto de decir, es que yo quiero tener algo que sea mío, pero toma en cuenta que cuando tienes el crédito realmente no es tuyo, hasta que lo termines de pagar. Exactamente. Y si lo terminas de pagar en 20 años, vas a pagar más del doble. Ya no vas a pagar los 4, vas a pagar 7, 8, 9 millones. Entonces, al final, aunque tu propiedad termine, porque me discutía también un asesor hipotecario, pero Alonso, de todas maneras va a valer más tu propiedad. Sí, va a terminar valiendo 10, pero pagaste 8. Nada más ganaste 2 millones en 20 años. ¿Cuál es tu costo de oportunidad? Lo que pudiste haber hecho con esos 10 millones hubieran sido 30, 40 millones en esos 20 años. Completamente. Eso es. Y eso lo acabo yo de hacer. Te platico un poquito. Platícame. Hace 10 años, 11 años, yo adquirí una casa. Una casa chiquita. ¿Aquí en Monterrey o dónde? En Guadalajara. En Guadalajara. Entonces adquirí la casa. Vamos a hablar de números. Sí. 900,000 pesos. Baratísima. Hoy en día vale 2,5 millones. ¿Sí? 11 años después. Estamos hablando que es casi 2.5 veces. 10 años después. ¿Sale? Pero yo haciendo las cuentas de lo que pago mensual, bla, 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 ya he pagado casi los 2 millones. Entre mantenimientos y cosas y predial y demás. Todo. Entonces, ahí dije, entonces no está saliendo la balanza. O sea, qué padre, sí creció el valor de mi casa y al principio te emocionas, dices, wow, o sea, si la vendo ahorita, me van a dar 2,5 millones. Posible, pero tú los has metido durante los últimos 10, 15 años. ¿Pero lo pusiste en renta alguna vez? Sí, ahorita está en renta. Ahorita, ¿y cuánto tiempo lleva? Lleva 1 año en renta. A 1 año nada más. Sí, 1 año. Pero ¿qué tal si lo hubieras dejado a los 10 años en renta? A eso voy. Entonces, esa es la perspectiva diferente que tenemos que ver, o la que tú estás diciendo, y de ver a largo plazo. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cuál es la edad? O sea, vamos a hablar un poquito de las estrategias de inversión. Bien. ¿Sí? Vamos a hablar demográficamente primero. ¿Cuál es la edad ideal para empezar a invertir en bienes raíces? Lo antes que puedas. Si legalmente no puedes tener la propiedad de tu nombre porque tienes menos de 18 años, hazlo a través de tus papás.
Okay. Que te ayuden y habla con ellos. Yo soy muy partidario de que empiecen con algo como la preventa. ¿Por qué no me gusta tanto el crowdfunding y que invierte en un pedacito y somos 100,000 personas? Porque no tienes la escritura a tu nombre y no tienes control sobre la propiedad. Son dos cosas. La parte jurídica y pues ¿Pero qué beneficios te da eso, tener la parte jurídica y la parte... O sea, ¿qué beneficios te da tener el control? Tema patrimonial, número 1, o sea, en sí, de que tienes la escritura a tu nombre, protección. Número 2, control, porque si tú inviertes como los famosos fractionals que están sucediendo, en algunos casos funciona, pero por ejemplo aquí en Monterrey fracasó, porque la gente no está acostumbrada a que un departamento que valía 3 millones lo dividieron en 4 y mágicamente ya son 4 partes de 1 millón, con tal de que le alcance a más gente. Entonces, de algo de 3 millones, lo convirtieron en 4 millones inflado, mágicamente, pero lo dividieron en 4 tickets para que fuera más accesible. El problema no es que entres, el problema es cómo sales. ¿Quién te va a querer comprarte 1 millón cuando tienes otras 3 personas en copropiedad y cada quien tiene objetivos distintos? Ok. Entonces, cuando tú inviertes en preventa, vas pagando poco a poco, invirtiendo poco a poco, das un enganche de un 10%, por ponerte un ejemplo, otro 10, 20% lo das a mensualidades mientras construyen la propiedad y al final terminas de pagar. Okay. Es completamente distinto, lo opuesto a la gran competencia y la gran tentación de todos los jóvenes. Cuando tienes el enganche para una propiedad, tienes el enganche para un carro. ¿Y qué es lo que sucede con la mayoría de los jóvenes? El carro. El carro. ¿Y el carro lo sacas de agencia? ¿Con crédito? De inmediato vale 30% menos. Correcto. Pagaste todos los impuestos posibles y por haber. Y aparte vas a pagar crédito por 4, 5, 6, 7 años más. En la preventa, con el mismo dinerito, tú puedes a lo mejor no recibir el carro instantáneamente. Pero das un 10%. Vas pagando a meses sin intereses otro 10, 20 y terminas de pagar el 70 al final o el 60 al final. ¿Con qué dinero voy a pagar? ¿Ahorra? ¿O con crédito? A través de tus papás. Así me tocó a mí. Oye, no puedo. Invierte en un terreno que no necesite crédito al final. Esa es otra opción. Un terreno en preventa, 500,000, 600,000, lo vas pagando a 5 años y ya te quedan las mensualidades muy como 3,000, 4,000 pesos. Oye, es que no puedo 3,000, 4,000. Claro que puedes. Todos tuvimos a esa amiga o ese amigo en la primaria que se llevaba las galletas del Costco y las revendía, ¿sí o no? Claro. O de la HB o de la esquina. Sí, Te vendía dulcecitos, mazapanes, lo que fuera. Es tema de expansión y de conciencia mental. Claro que puedes conseguir 3,000, 4,000 pesos. ¿Cómo esperas ganar 500,000, 1 millón si tu mente no puede pensar en cómo ganar 3,000, 4,000 mensuales? Y mi papá me decía una frase que es, puede más el que quiere que el que puede. Exacto. Entonces, querer es poder, ¿no? También. Querer Entonces, es poder. Por ahí va, ¿no? No creerte en esas limitaciones a veces que uno mismo se pone. La edad es limitante de uno mismo. Puede ser tu desventaja o tu ventaja. ¿Crees que en la juventud tú tienes 24? 23. Yo la otra vez leía un escrito de un financiero que se llama Jorge Martínez, de Legade, que escribe para el periódico, y él escribía que una de las faltas de la juventud hoy en día es la paciencia. ¿Tú crees que es lo mismo que a lo mejor que a lo mejor la paciencia o la falta de ella es el síntoma o la causa del por qué no están invirtiendo a largo plazo la juventud hoy? Te digo por qué somos más impacientes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrando a nuestro cerebro a recibir esos disparos de dopamina todo el tiempo. Con las notificaciones. Con todo. Desde que estamos... A mí me da mucha lástima ver que los iPads y los celulares están sustituyendo la educación de un papá o de una mamá. Y eso repercute muy fuerte en ansiedades, depresiones, y vemos estudios que te lo comprueban. Entonces hoy estamos tan acostumbrados a tener todo tan rápido, ahora más con la inteligencia artificial, que es bueno, pero acostumbramos a estimular tanto nuestro cerebro para recibir ese shot de dopamina, pero que en realidad lo que nosotros buscamos es ser felices. Y la dopamina no necesariamente te genera serotonina, que es la hormona de la felicidad. Cuando en realidad es lo que estamos buscando, la paz y la felicidad. Entonces eso nos está haciendo más impacientes y por eso queremos todo más rápido. ¿Cómo lo has encontrado tú? Yo en la paz, sí, la he encontrado mucho leyendo la Biblia. Es en ambientes correctos, que para mí, en un ambiente correcto es con personas que creen en Dios. Perdón, así es como yo lo veo. Sí. Personas que están buscando crecer y que están buscando impactar y trascender, como tú lo dices. Parte de lo de grandioso, uno de los pilares es la trascendencia. El dejar un impacto en los demás y que perdure más allá de ti, estemos o no acá. Okay. Voy a tocar ese tema un poquito más adelante, porque quiero seguir tocando el tema inmobiliario antes de eso. Adelante. Pero hay mucho que se está hablando del tema inmobiliario hoy en día. Muchas personas. Entonces,
creo que tú eres el futuro de ellas. El presente y el futuro de ellas. ¿Pero hay océanos azules todavía? Sí. ¿En la parte inmobiliaria? Sí, sí, ¿Cómo sí. podemos encontrar esos océanos azules? Definitivamente hay tanto modelos que están surgiendo mucho para invertir. Yo te digo, yo considero que yo te recomendaría más la preventa ahorita que un crowdfunding, que un fractional, por lo que te acabo de compartir, el control y que esté a tu nombre, ¿va? Te da más libertad. Pero en tema de mercados, hay que aprender a expandirnos. Yo en el 2022 a finales estaba en una desesperación y esta historia me dejó un gran aprendizaje porque yo fui a Disney por primera vez con mi familia en noviembre del 2022. Okay. Y era para gozarse, era con mis hermanos, ya grandotes, bebotes todos, imagínate. Pero había un sub y baja en mis emociones. Estaba feliz y que en las tasas giratorias, que en el Space Mountain, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ajá. Ni me acuerdo. Sí, sí. Pero cuando llegaba al hotel traía un dolor muy fuerte en mi mandíbula al punto que tenía que tomar pastillas para relajarme. Okay. ¿Y a qué se debía eso? A que me estaba yendo muy mal en la inmobiliaria. No estaba sabiendo liderar a mi equipo. Mi equipo éramos dos. Bueno, Ese equipo. Claro. A la inmobiliaria y estábamos ya endeudados en anuncios con mis papás. Mal. Entonces estaba viviendo dos realidades al mismo tiempo. ¿Va? Y pues para mí el abrirme a un nuevo mercado cuando apenas llevaba un año conociendo las preventas no hubiera sido posible sin conocer a mi mentor, Jorge Hernández. Okay. Él me dio una cátedra impresionante al regresar de ese viaje, donde me enseñó cómo todo lo que Padre Rico, Padre Pobre me había enseñado y no había sabido implementar por mi cuenta, lo podía hacer en México. Monterrey estamos en un mercado consolidado. Ya los precios en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey están muy altos, lo que te platicaba hace unos minutos. ¿Cómo le hacemos para aprovechar lo que fue Cumbres hace 25 años? Exacto. Lo que fue Carretera Nacional hace 15, Valle Poniente hace 10, yéndonos a otros mercados. Nosotros ya estamos viendo los créditos de una película, pero podemos ir todavía al inicio, donde apenas se están conociendo los personajes. Y por eso es que seguimos abriendo mercados que con base en precio por metro cuadrado, infraestructura, cantidad de habitantes, entre otros factores, nos damos cuenta que son mercados chiquitos en crecimiento, con gran potencial de crecimiento. Y ahí es donde nos gusta recomendar a nuestros inversionistas invertir después de investigar a los desarrolladores, el predio, permisos, ubicación, productividad, rentabilidad. Ahí es donde ellos sean los... Cuando hablas de mercados, de otros mercados, hablas de literal otras ciudades. Otras ciudades. Y hasta te puedo decir de más países, pero ahorita donde tenemos estudiado, Mérida ya está más entre el A y el B, entre el crecimiento y lo consolidado, ya no está tanto así de mero abajo. Sí, exactamente. Pero un Puerto Escondido está más atrás. Entonces vamos investigando nuevos mercados y yo me voy fijando en las personas, como por ejemplo Juan Carlos Zamora, gran desarrollador, amigo mío. Yo lo conocí a través de una entrevista con Ayo Escobar. Me propuse que el siguiente mes lo iba a ir a conocer. Me fui con una persona de mi equipo a Ciudad de México. Lo conocí por azares del destino. Se nos atrasó el vuelo. Terminamos cenando con él. Nos hicimos amigos. Terminó cenando en nuestra casa también. Somos amigos cuando tenemos la oportunidad. Nos vemos. Y él le agradezco bastante porque me tomó bajo su ala. Creo que se reflejó en parte en mí. Claro. Y me ha compartido muchas cosas valiosas. Me ha dejado invertir con él en sus proyectos. Y estoy muy contento porque creo que ahorita la inversión que más está dando. Pero es porque él encuentra océanos azules. ¿Dónde puedo invertir? Que nadie está viendo antes de que todos comiencen a ver que pueden invertir ahí. Para yo entrar antes, invertir en grande, subdividir y hacer que mis inversionistas ganen mucho. ¿Lo que haces lo puede hacer cualquiera? No. ¿En qué sentido? En el sentido de que a mí me gustaría llegar, ahorita la gente a la que llego o la que me gustaría llegar son tanto padres con hijos de tu edad o con hijos más chicos que puedan voltear y decir, yo quiero un hijo así, o yo quiero que mi hijo tenga una mentalidad así, yo quiero apoyar a mi hijo para que tenga éxito. Entonces, ¿cualquiera de ellos puede hacer eso? ¿Asesorar o invertir? Hacer lo que tú estás haciendo, Asesorar, invertir y empezar y llegar. Ok, son dos cosas distintas. Asesorar, claro que lo pueden hacer, invertir también, pero tú lo que estás viendo ahorita es el resultado de 10 años trabajando. Yo llevo 10 años emprendiendo. Aprendiendo con mi hermano, trabajé en su empresa, después yo tomé cursos de copywriting, luego para cerrar ventas de alto ticket, 4 años trabajando en esas dos cosas y luego ya llevo 5 años en bienes raíces. Llevo una cantidad impresionante de personas y contactos que tengo en el teléfono que es a través de estos 10 años que lo logré. Sí, claro. No me doy el crédito a mí, para nada. Gracias a Dios y gracias a toda la gente que me ha arropado así bajo su ala, que han confiado en mí,
aun cuando todavía a lo mejor no les mostraba resultados, pero vieron esa actitud, esa chispa de salir adelante. Yo considero que todos tenemos una chispa dentro de nosotros, algunos la detonamos más, otros nos tardamos, otros nunca las detonamos, para que nos atrevamos a salir de nuestra zona de confort. El ambiente importa mucho. Se acercan mucho papás y mamás y me preguntan después de las conferencias, ¿cómo le hago para que mi hijo tenga éxito emprendiendo? Y los hijos me preguntan cómo le hago para que mis papás me apoyen. Entonces, ¿a quién le haces caso? Ajá. Y es una pregunta muy interesante. Por eso es la parte que te comentaba de lo que he estado escribiendo y que ahorita está en edición, de El Emprendedor de Familia. Cómo emprender en equipo con mi familia para tener éxito. Lo que te puedo compartir es el ambiente, lo más importante. Como papá y como mamá, no es obligación de tu hijo emprender. No todos estamos hechos para emprender. Eso es cierto. Eso hay que aceptarlo. Y como papá y mamá también hay que poner el ejemplo. Queremos que nuestros hijos emprendan y emprendan y emprendan, pero si nunca te vieron emprender, ¿de quién van a tomar el modelo? Tienen que salirse. Y hay veces que por protección los queremos tener con nosotros, en vez de apoyarlos a salirse y a convivir con personas que están logrando lo que ellos quisieran lograr. El ambiente puede más que la voluntad. Como papás hay que acercar a los hijos a los ambientes correctos. ¿Tú qué ambiente, a lo mejor me voy a poner un poco personal con esto, pero tú qué ambiente tuviste? Porque digo, yo conozco a tu familia y todo, y tu papá no es emprendedor. Correcto. Pero es muy exitoso. Ajá. Entonces, ¿cómo lo viviste tú para salir de ese ambiente? No que esté mal el ambiente en donde estabas, sino que no era el tuyo o el que querías. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana en vacaciones. Siempre fui a levantarme muy temprano, pero yo ya escuchaba a Miguel Ángel, mi hermano mayor, y me iba a su cuarto y ya estaba trabajando. Fuera viernes, fuera sábado, fuera domingo. Íbamos a Navidad, festejaba la Navidad, la cena, y se regresaba a encerrar a su cuarto. Y todos lo criticábamos, me incluyo. Cómo amargado que está haciendo eso, debiera estar acá conviviendo, la familia nunca va a estar y el trabajo ahí va a estar siempre. Y hoy tiene los resultados que tiene y logró estar donde está por todo eso. Yo vi ese sacrificio. La diferencia y mi ventaja fue que lo vi estando 9 años más joven. Y lo viví con él 2 años. Vi cuando se fue a Estados Unidos, vi cuando le empezó a ir bien por allá, pero también vi sus batallas más fuertes. Y al ver yo esa inspiración en mi hermano, una gran disciplina, el hombre más disciplinado que conozco, como le estaba duro y dale, bajo carga de la universidad, yo le aprendí que la voluntad es fuerte, pero sobre todo el propósito de por qué está haciendo las cosas. Que él dijo, yo no voy a trabajar 8 horas en una oficina, yo quiero tener mi propio negocio. Su propósito era más grande que su flojera. Y eso lo hacía ser disciplinado. Y para mí, él representó un ambiente, porque con él era con quien convivía más. Él era mi ambiente. Aunque yo no quisiera, él estaba ahí, ¿qué onda? Listo, vamos a trabajar. Sí. El ambiente fue más fuerte que mi voluntad y sigue siendo más fuerte que mi voluntad. Por eso cuido mucho con quien comparto mi tiempo. Mencionaste una palabra que a mí me llama mucho la atención, que muy poca gente joven la menciona, que es sacrificio. Porque el sacrificio, y de hecho yo lo mencioné en el libro, hay todo un capítulo, casi todo un capítulo acerca de ese, porque el sacrificio lo tenemos muy relacionado a sufrimiento. Y creo que no es así. Sí lo conlleva, pero no siempre es sufrimiento. El sacrificio es dejar algo por otra cosa. Puede ser algo mayor o menor, no importa, pero es sacrificio. Yo no sé, yo soy casi 20 años, 16, 17 años mayor que tú. Soy 2 o 3 generaciones arriba que tú. Entonces, tu generación, así ve el sacrificio, ¿cómo está viendo el sacrificio? Porque después de casi 40 años, yo lo veo como una virtud y como busca el sacrificio, porque eso trae rentabilidad. Sí. Pero ¿cómo lo está viendo tu generación? Se relaciona con lo que platicamos, la gratificación instantánea. El sacrificio implica una gratificación a mediano y a largo plazo, en la mayoría de las ocasiones. Y al no poder visualizar eso, porque estamos tan acostumbrados a recibirlo pronto, entonces el sacrificio se ve como una pérdida completamente. Exacto. Pero si desarrollamos esas capacidades de jóvenes para planear a mediano y largo plazo, establecer un propósito que va a ir cambiando, como bien lo mencionaste, con objetivos, con una visión. Yo tengo esa estructura en lo personal. Me ha ido costando trabajo, la he modificado. Claro. Pero eso me permite ver por qué el sacrificio que estoy haciendo hoy lo vale todo.
y mucho más. Yo sacrifiqué, y lo platicaba hace rato también en un podcast que me invitaron, sacrifiqué muchas cosas, entre ellos salidas en una etapa de oro de preparatoria y universidad. E intercambié, o si lo queremos ver como sacrificar, tiempo que pude dedicar para encontrar a esa persona y salir con más mujeres y demás que me llamaran la atención, por desarrollarme yo como persona y desarrollar los negocios. Hoy ya estoy viendo más hacia afuera, ya estoy más abierto en esos aspectos y estoy contento. Pero también a veces la gente me cuestiona, o sea, ¿por qué nunca has tenido novia como tal? Y le digo, yo estoy contento porque he salido, pero tomé la decisión conscientemente de madurar yo primero mucho más antes de estar en una relación. Y he estado cerca no he llegado, pero estoy tranquilo porque mi parte de la fe está muy fuerte también. Y sé que pronto y en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, va a llegar ese momento. Pero ahora ya tengo más madurez y sé que en una relación la tomaría y la llevaría a cabo mucho mejor que hace 3, 4 años. Que si lo hubiera tomado en ese entonces, a lo mejor no estaría donde estoy yo ahorita. Claro. Fíjate que me reflejo mucho contigo ahorita que decías eso, yo no sabía eso, pero yo tomé la misma decisión. O sea, yo tomé la decisión, mi primer novio fue a los 23 años, a la edad que tienes. Entonces, y fui muy criticado por ello. De que si bate zurdo, que si esto, y que a ver, déjense de cosas porque mi objetivo era llegar al menos hasta los 21 años. Sí. Los 21 años empezó mi búsqueda, si quieres llamarlo así. Pero yo decía, es que al menos hasta los 21 años yo quiero hacer muchas cosas. Y yo veía a mis amigos y decía, se tiene que estar reportando con la novia. O sea, yo no quiero estarme reportando, ni quiero estar dejando de hacer cosas. Sí. Porque mi novia, no que no te lo permita ni nada, sino que, pues porque finalmente es una responsabilidad, o así lo veía yo, tener una pareja es una responsabilidad. No sé cómo me entró ese chip de chavo, pero para mí tener una pareja era una responsabilidad. Sí. Y era una responsabilidad que no estaba dispuesto a llevar en ese momento. Entonces, porque quería hacer otras cosas. O sea, tuve la oportunidad, te lo dije ahorita, de trabajar en Disney. Entonces, yo era uno de mis sueños trabajar allá en un parque de ese tipo, y lo logré, y quería estudiar fuera. Entonces, lo estoy diciendo porque soy casi 40 años, tienes 23, el que nos está escuchando ahorita de 12, aguántate, brother. Hay mucha vida por delante, hay mucha vida todavía y llega en su momento y tienes razón. Y ahorita lo platicamos un poquito más. ¿Tienes alguna? Yo soy muy metódico, trato de ser muy metódico. Y soy metódico y analítico. ¿Hay alguna, y veo que tú también vas por ahí más o menos, muy estructurado? ¿Hay alguna estructura, metodología o algo para invertir que tú tengas o que tengas desarrollado o que utilices para invertir en los bienes raíces? Sí, bueno, principalmente vámonos por pasos. ¿Cómo nos administramos? Cuando vivimos con nuestros papás tenemos una gran ventaja. Y más si no aportamos a la casa, que no hay necesidad en la casa, puedes ahorrar la mayor cantidad de lo que ganas. Pero antes de poder ahorrar necesitas generar más y gastar menos. Entonces, para eso, enfocarnos. Hay gente que dice, primero deja de gastar. Yo te digo, mejor enfócate primero en cómo genero más. Porque cuando te enfocas en cómo eficientizar todo lo que tengo y que es muy poquito, no te dejas de enfocarte en las oportunidades, cómo puedo generar más. Y para mí, uno de los mejores consejos que me dieron al momento de empezar fue desarrollar habilidades de alto valor, que el mercado siempre va a querer. ¿Quién no va a querer? Alguien que le traiga más dinero a su empresa. Por eso yo desarrollé el arte de vender. Vender de manera escrita primero y luego vender por teléfono y vender en persona. Y pagué miles de dólares para capacitarme de eso. Y me endeudé porque no los tenía. Pero con el esfuerzo, con la voluntad y la dedicación, logré repagarlo y todavía mucho más. Y esas habilidades me sirvieron para generar más dinero de lo que estaban ganando mis compañeros en esa época, en 14, 15, 16 años. Con eso, empecé ahora sí a empezar a voltear. ¿Dónde puedo invertir? Me tardé 4 años. Y sí me frustraba. Al principio tener conocimiento y no poder capitalizarlo porque no tenía habilidades de alto valor. Las desarrollé enfocadas en ventas y ya después comunicación. Y eso me permitió empezar a ganar un dinerito. Y por supuesto que me lo gasté en otras cosas y demás. No fue para invertir. Pero llega el momento en donde se me presenta la oportunidad en bienes raíces en preventa. Y con el dinerito que tenía ahorrado pude comenzar. Parte, el enganche de mi primer departamento, fue con un dinero que yo había ahorrado a través de mi papá porque tenía una beca en el tecnológico. Y mi papá nos comentó que la única manera en que íbamos a poder tener carro y si acaso un dinerito guardado era si no utilizábamos el dinero de la Segubeca. ¿Y cómo era eso? Teniendo una beca. Gracias a Dios se logró y por eso es que tuve carro.
Se logró y por eso es que tenía un dinerito guardado para dar el enganche de mi primer departamento. Y no sabía cómo iba a pagar las mensualidades que me pedía la preventa, mi Carlos. Pero dije, ya, tengo este compromiso, es un compromiso bueno. No es algo que es para mal, estoy haciendo patrimonio y lo logré sacar. Entonces, ¿qué le recomiendo a las personas? Aprende, edúcate, habilidades de alto valor, ventas, comunicación ahorita es de lo más alto pagado y Warren Buffett te lo recomienda bastante, invierte en tu comunicación y así las empresas te van a contratar. Porque a pesar de lo técnico al final, la empresa lo que busca es más venta, más dinero, más ingreso. Y si tú no les cuestas como empleado, a menos que vendas y les produzcas más de lo que les cuestas, todo el mundo te va a querer. Y el que comisiona en ventas, cuando es bueno, gana mucho más que el fijo. Entonces así podemos ya, ahora sí, empezar a ver qué gastos tenemos y a cortar las suscripciones. Cuando lo reviso mes a mes, se te acumulan tantas cosas que no necesitas, que ya no usas. Revisar, tener una contabilidad mes con mes, a ver, todas mis transacciones, aunque sean en efectivo, son disciplinas que ya hay muchas plantillas. ChatGPT te puede hacer una plantilla para que anotes todos tus ingresos, todos tus egresos y al final ser un numerito, siempre sí gané más de lo que gasté. Y que puedas analizar en qué estás gastando y qué realmente es necesario y qué no. Ponle ahí una columna que diga, ¿realmente necesario? O la neta es una chiflazón. Sí. Y se vale. Ya que tenemos eso más estructurado, ahora sí empezamos a invertir. Pero para invertir hay que ahorrar. Y el ahorro, cuando vives con tus papás, vuelvo a lo del inicio, puedes ahorrar la mayor cantidad, un 80, 90%. Eso. Yo al principio me fui súper agresivo, invertí 80% de lo que ganaba. Ya ahorita es menos. Ha bajado ese porcentaje porque salen otras responsabilidades. Pero en pocas palabras, si no te has casado y sigues viviendo con tus papás, ese porcentaje tiene que ser muy alto de invertir. Sí. ¿Tienes novia? Sí, baja un poquito. ¿Te vas a casar? Inviértele más, porque ¿qué te hace pensar que casándote vas a tener más lana? ¿Verdad? En pocas palabras. Ajá. Y eso va reduciéndose. Ya lo demás, hay muchas guías que te dicen cómo estructurarlo y que finanzas en parejas, ya son otras cosas. Sí. Pero en pocas palabras, con eso, la idea es que tomes un enganche, que puedas ahorrar para un enganche y dar mensualidades, dependiendo de lo que te alcance a ti. Oye, tengo más de 10,000 de mensualidades, a lo mejor puedes invertir en un depa. Pero tengo menos de 10,000, a lo mejor un terrenito. Pero empieza a tu nivel, no quieras irte súper avanzado a querer invertir y todo, porque eso es otro error. Querer invertir el 100% y luego andas batallando. Sí. Entonces, sí, se necesita vivir como quieras. También hay una parte que hay que tener yo le digo, flujo o caja chica. Es lo que tengo yo en mi fondito de emergencia, en una Sofipo que me esté dando un 5, 6, 8, 9, 10, Mercado Pago trae creo que el 15. Algo que lo puedas tener ahí a la vista, invertido. Y lo demás, perdón, ahí en ahorro, lo demás ahora sí lo pones a invertir. Eso es lo que yo diría, esa pequeña guía. Tú hablas mucho de preventas. Ajá. ¿Por qué te gustan las preventas? Porque tienes el control, para empezar, dentro de lo que cabe. Cuando te lo entregan, antes no tienes el control. Vas a tener la escritura, pero sobre todo porque como ahorita cada vez a menos personas nos alcanza una propiedad completa, es una gran herramienta para sin perder el control, el poder el patrimonial, la escritura, tú puedes invertir con poco dinero. Y mensualmente y a meses sin intereses. Para mí eso es de lo mejor. Y que eso lo puedas apalancar financieramente, o sea, con un crédito hipotecario, apoyarte para pagar lo restante, te puede multiplicar el retorno. Llegas a un 30, llegas a un 40 anual. ¿Cómo encontrar una buena preventa? ¿O podemos clasificarlo así? ¿Una buena preventa, una mala preventa? Es que buena preventa es relativa. Más bien, a mí me gusta decir preventas confiables y rentables. Confiables, que te vayan a entregar, que sea un desarrollador serio, que todo el tema del predio esté en un fideicomiso, el predio esté en una persona moral que tenga ciertas responsabilidades. Porque si está a nombre de una persona física, ¿por qué está a nombre de una persona física? Te tienes que empezar a preguntar todo eso. Yo eso, si no tienes experiencia, te recomendaría que lo revises con un bufete de abogados que ya haya trabajado con preventas. Porque hay otro abogado que no le sabe. No es broma, me han llegado abogados con clientes que van a firmar en preventa y que asustan a los clientes y les preguntan, ¿por qué estás firmando si todavía no te van a entregar el departamento? ¿Qué estás firmando? ¿Por qué estás firmando? Y hermano, ¿has trabajado con preventas? No. ¿Cómo? O sea, un abogado que haya trabajado en preventas. Entonces, yo tengo un proceso de 6 filtros. Desarrollador, que es toda la parte legal. ¿Quién está detrás? ¿Cómo está el acta constitutiva? ¿Quiénes están detrás del proyecto en el acta? Ahora, ¿cuál es el objeto social? ¿A qué se dedican realmente en la constancia de situación fiscal que dice? Pero sobre todo, ¿cuántos proyectos han entregado exitosamente y están operando exitosamente también? Número 2, el predio, lo que te acabo de comentar. 3,
permisos, factibilidades y licencias según donde está ubicado el proyecto. Ya que tienes todo ese check legal y jurídico, te vas a ubicación y eso permea en el número 5 y número 6, que es una plusvalía y rentabilidad. Si estás en una ubicación céntrica, altamente demandada, o sea, que tienes centros educativos cerca, parques, accesibilidad, transporte público y aparte la infraestructura está creciendo, están nuevos plazas comerciales, todo eso y la conectividad hace de la ubicación algo muy bueno. Y eso va a permear en que tenga más plusvalía y más rentabilidad. Plusvalía que vaya subiendo de valor con el paso del tiempo, independientemente de cualquier mejora que le hagas. Y rentabilidad, que si tú lo pones a rentar de manera tradicional o por Airbnb, te da una buena rentabilidad. Arriba del 5 de cap, como te lo estábamos platicando, sí. ¿Verdad? Pero tienen que estar, llamémoslo luces verdes o luces rojas. Ajá. Todos estos 6 pasos. Sí. ¿Tienen que estar en luz verde para que sí tomes la decisión o puede estar alguno de ellos en rojo y como quiera sigue siendo? Pueden estar, yo te puedo decir hasta 4 de 6. ¿Por qué? Porque lo primero, lo de permisos, predio y desarrollador, sí o sí de cajón tienen que estar. Eso ni los pienses. O sea, vamos a pensar los últimos 3. Si la ubicación está buena, la plusvalía y la rentabilidad van a estar ahí. Entonces con 4 de 6 la puedes hacer porque el cuarto permea los otros 2. Si la ubicación es buena. ¿O tú dirías que la ubicación es de lo mejor? Es el determinante. Sería el cuarto punto que, o sea, sí hay que... Después de lo jurídico es lo determinante. Si la ubicación es pésima, no va a fluir. Ojo, es distinto buscar ubicación para un departamento, una casa, a que para tierra de inversión. Porque para ti ubicación... Esa era mi siguiente pregunta. Porque para ti pésima ubicación puede ser lejos de la ciudad. Exacto. Pero si es para una tierra que tú planeas crecer en plusvalía, porque va para allá en la mancha urbana, es una excelente oportunidad. Pero cuando buscas departamento, ejemplo, una casa, y lo quieres como inversión, quieres que existan supermercados, plazas comerciales, toda una comunidad cerca, o que se esté creciendo la mancha urbana para allá, para que tenga ese brinco de plusvalía y que también por consecuencia te deje mayor rentabilidad. Correcto. Esa es la diferencia. De hecho, hay un caso en Guadalajara que es una colonia que se fue a las afueras. O sea, afueras. Y todo el mundo no va a tener éxito. Bueno, tuvo un éxito increíble. ¿Y cuál fue el éxito? Que donde estaban las afueras, había como 5 parques industriales alrededor. Ahí está. Y no hay tráfico. Entonces, todos los que iban a trabajar ahí en el parque industrial o en los diferentes parques industriales, dijeron, aquí hay una oportunidad. Y se fueron a vivir para allá y se vendió eso. ¿Qué sucedió en pesquería? Con la Kia, ¿verdad? ¿Con Kia? Sí, con Kia que se fue para allá. Exactamente. Sí, fue... Hay que ser muy... Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Pero qué sucedió con Tesla? ¿Con toda la tierra alrededor allá? O sea, ¿qué pasó? Sí, el que invirtió ya se fregó. Está interesante, ¿no? Porque esa fue una plusvalía muy inyectada, forzada, y al final no tiene... Bueno, que podría haber un plan B, porque hace una semana vi una foto donde ves la mancha urbana de Saltillo y la mancha urbana de Monterrey, y les faltan 20 kilómetros para unirse, o sea... Claramente. Nada. No es la peor inversión, pero probablemente si los que compraron en el hype compraron un precio sí sobrevalorado. Exacto. Bueno, eso sí. Ahí exacto. es un tema. Y las viviendas alrededor subieron de un mes a otro $1,000,000 en preventa. Yo lo vi. Ok. Yo lo vi, creo que fue en el 23, ¿no? En el 23, ¿cuándo fue eso? Sí, en el 23. Sí. Febrero estaban en 3.5, marzo estaban en 4.5. ¿Y hoy? Ahorita ya están un poquito más, pero ponle que 5.2, 5.3, pero no al mismo ritmo, o sea, no de un mes para otro. Claro. Entonces, ¿tú crees? El problema no es ahorita, es cuando las personas que reciban el departamento hagan el avalúo con el banco a lo mejor les va a decir, ¿sabes que no vale 5.2? Vale 5, entonces te presto sobre los 5 un 80%. Todavía la van a librar, pero cuando ellos quieran venderlo en 6.57 millones, el nuevo comprador, el segundo... mercado secundario, sí, va a llegar con un crédito, pero el banco le va a decir, no vale 7 millones. Vale 5. Vale 5. O 5 o 2. Entonces te presto sobre los 5. Está muy interesante porque si es de... No se me hace complicado, se me hace... El tema de los bienes raíces es de meterte, o sea, es de echarte un clavado, pues. O sea, es de saber nadar. No es nada más de refrescarte con agua un ratito. Es saberle nadar para sacarle el mejor provecho posible. Así es, ¿no? Así es. Por ahí va. Entonces, la parte de impuestos, esa es una parte que quería tocar, porque yo vi uno de tus videos que creo que fue de los que más se ha hecho virales, si no mal recuerdo, donde, oye, si tú eres empresario o así, le estás regalando dinero al SAT, mencionabas algo así, o puedes con tus utilidades
aprovechar bienes raíces. Platícanos un poquito de cómo aprovechar a través de los bienes raíces la parte de los impuestos. Ok, está la parte de empresa y la parte de persona física. Persona física, hay un artículo que es el 120 y tanto, no me quiero decir el nombre, que no recuerdo el 120 cuál es, pero que te permite exentar el ISR bajo ciertas condiciones. Que la propiedad no pase de los 700,000 UDIs en tema de precio de venta, que ese precio de venta con los 700,000 UDIs pues se va actualizando, ¿verdad? Porque los UDIs están actualizando en todo el tiempo. Andaba como en los 5 millones de pesos, más o menos, para que nos demos una idea. Aparte que se haga ante notario, que puedas comprobar que viviste en la propiedad normalmente con recibos o que tu INE trae esa dirección. Y bueno, todo eso, este tipo de requisitos te ayudan a exentar el ISR. El último requisito es que no hayas exentado los últimos 3 años. Entonces, si es casa habitación y cumple con todos estos 4 requisitos, puedes exentar el ISR. ¿Cuánto te ahorras de eso? Te llegan a cobrar de las utilidades hasta el 30% del ISR, de la utilidad. O sea, si tú compraste una casa en 4 millones y la estás vendiendo en 6 millones, sobre los 2 millones te cobran un 30%. Imagínate darle 650,000 pesos o 600,000 pesos al SAT que te los pudieras ahorrar. Bueno, eso es lo que te permite exentar. Es una manera de ahorrarlo. Ahora, como persona moral, es más fácil para los recicos morales. Para empezar, hace un poquito tiempo ni sabía que existían los recicos morales. Hay recicos morales. Es el régimen simplificado de confianza, que es de las mejores cosas que ha hecho Hacienda para el mundo. Completamente. ¿Verdad? Para los emprendedores, para que cuando ganas menos de cierta cantidad, ahorita está como en 3.5 millones, pagues muy poquito ISR. Máximo 2.5. En persona física. En persona física y en moral 35 millones. Es correcto. ¿Correcto? Sí. Entonces, para reciclos morales es más fácil deducir. Estuvimos tratando de descifrar con nuestros contadores, fiscalistas y demás, bajo qué condiciones una persona moral no reciclos a general de ley podía deducir sus inversiones inmobiliarias y se pone más complicado. Entonces, te lo voy a explicar hasta lo que llevamos avanzado para el tema de los reciclos, lo que pueden hacer. Tú puedes comprar, invertir de tus utilidades y te quedó 1 millón de pesos de utilidad. Normalmente, ¿qué haces el último día del mes? Pues andas buscando cómo cómo sacarlo, y normalmente son inversiones que no terminan siendo inversiones a lo mejor hasta de tu giro de negocio. Entonces hay una forma de ponerlo a trabajar en bienes raíces. Cuando tú inviertes, por ejemplo, una preventa comercial en un local comercial y es justificable que va con el objeto social de tu empresa, directa o indirectamente, tú puedes justificarlo porque grava IVA la construcción. Terreno como tal no, la construcción sí. Y normalmente los locales comerciales o incluso en tema industrial sí te facturan los pagos mensuales de la preventa. Y eso te permite estarlo deduciendo. O si le quieres dar de contado, pagas todo lo que tenías de utilidad y te ayuda a deducirlo. De IVA y en algunos casos también de ISR. Y así es como las personas morales reciclo pueden llegar a utilizar sus utilidades para estar haciéndose de bienes inmuebles que, aparte de que lo deducen, van subiendo de valor con el paso del tiempo. Entonces es como, hay muchos pasos finitos, porque depende si se tiene que hacer el caso especializado, pero sí se puede hacer, sí lo han hecho y sí es muy buena manera de hacerlo. Pero, por ejemplo, ¿ese bien raíz tiene que ser comercial o puede ser casa habitación? No, casa habitación no, porque en el tema de casa habitación no graba IVA y aparte, pues, como ISR no va contigo, o sea, porque vas a comprar una casa habitación. Eso es lo que iba. ¿Y ese bien raíz comercial para la empresa reciclo lo puede rentar o lo puede vender otra vez? Sí. Cualquiera de las dos. La idea, de hecho, lo que estábamos haciendo de estrategia es las empresas al final quieren el flujo. ¿Por qué tanto de compra de facturas en México? Porque al final te da un flujo y pateas un problema que se puede poner en un problemón. Entonces, lo que estábamos planeando de paqueteo, lo que las empresas buscarían es cómo le hago para competir en las facturas. Porque la gente al final va a seguir buscando facturas. Se quiera decir o no. Sí. La única manera de competirles es cómo les ahorras de momento a la parte fiscal y qué es lo más rápido que le puedes regresar el dinero, ayudándolo a vender la propiedad. Entonces, no solamente tienes que comprar en un lugar que te facture y que sea comercial, por ejemplo, también es en una zona que lo puedas vender pronto con una utilidad que realmente sea atractivo. Exactamente. Ahí es donde sí le pudieras competir un poquito tan siquiera las facturas. Es que hasta ahí hay una área de oportunidad para los contadores. Contadores que se pueden convertir en contadores especiales o específicos en sector inmobiliario para empresas. Sí, no, increíble. Te armas un nicho ahí que puede explotar. Increíble, cobras un porcentaje de lo que le ahorras o algo así. Es impresionante. Y habrá muchas personas que van a comentar, es que eso no se puede. Lo estuvimos investigando mucho con muchos contadores, créeme, hay una manera. Pero ¿por qué no se podría? O sea, ¿por temas fiscales o por...? Te vas por ley, cómo dice, pero al final,
trabajamos con las mejores personas. Ajá. Y si hay una manera de hacerlo y es más fácil para los reciclos morales. Sí, claro. Uh-huh. El tema de Airbnb. Ajá. Ese tema de Airbnb, ¿qué opinas de la gentrificación y de todo lo que está pasando alrededor de ese tema en el mundo? Vas a tener siempre polaridad. O sea, de gentrificación. Al final, las ciudades más grandes terminan densificándose y haciéndose más eficientes en transporte público, en áreas peatonales y teniendo todo en comunidades planeadas. Que todo a menos de 5 o 10 minutos caminando, lo tienes todo lo que necesitas. Estados Unidos, a pesar de que es muy extenso, como es el sistema educativo. Por neighborhood. Sí, por neighborhood, exacto. Porque la educación pública es muy buena y accesible. Uh-huh. Entonces, cuando combinas todos esos factores, es un trabajo súper de público y también del sector privado para poder lograr una gentrificación validada que realmente venga a traer una eficiencia a la ciudad. Además de tráfico, de contaminación y que realmente funcione todo el transporte público y que sea asequible la vivienda. Es que hoy en día es más rentable el Airbnb que una renta tradicional. Depende del mercado. Un centro de Monterrey sí, un Valle Bonito no. Ok. ¿A quién va al mercado? ¿Dónde rentan las personas? ¿Dónde está la zona hotelera aquí en Monterrey? En San Pedro. Y en el centro de Monterrey. Y en el centro. Sí, un Tecate para el norte, pues estás en fundidora, ¿verdad? San Pedro se te va a llenar también. Sí. Pero aunque lo quieras poner por Airbnb en San Pedro la propiedad te cuesta 20 millones y pones la noche en 5,000. Uh-huh. Pero uno en centro de Monterrey te cuesta 2 millones y lo rentas en 1,200. Uh-huh. En proporción sale mucho mejor en rendimiento uno en el centro de Monterrey. Incluso gente de San Pedro te dice, yo prefiero 10 en el centro que uno en San Pedro. Sí, por tema de negocio, ¿eh? O sea, tema de negocio. Y aparte es diversificación, mucho más. Sí. Hay una plataforma que se llama airdna.co. Ok. AIRDNA.co, que lo busque aquí la audiencia. Okay. Si les sirve, que le pongan un like aquí, que compartan el episodio con mi querido Carlos. Sí, dale. Y esa aplicación te permite hasta en el modo gratis poder investigar y analizar todos los datos de Airbnb y VRBO para ver si en la zona donde quieres invertir se renta o no se renta, qué tanto tiene de ocupación en promedio y más o menos a cuánto se renta cada noche dependiendo de cuántas recámaras o cuántas personas hospedas. Ya hay empresas que se dedican a manejar tus propiedades para Airbnb, ¿no? Claro, así como hay administradores para renta tradicional, administradores para Airbnb. Porque hay mucha gente que se quiere evitar eso, o sea, que se quiere evitar el roce con el... Tú. Se quiere evitar el roce con la persona, o ni siquiera el roce, es... Oye, tengo que ir, o sea, tengo que ir a checarlo, tengo que ir a esto, entonces... ¿Cuánto vale tu paz? Mucho. ¿Cuánto vale tu tiempo? Claro, claro. Hay gente que me dice, ¿cómo le voy a estar pagando 10,000 pesos de los 40,000 que estoy en un 25%? Uh-huh. ¿Cuánto vale tu tiempo? Uh-huh. Si para ti vale menos, aviéntatela tú. Para mí, vale más. Prefiero que se la aviente a alguien que además se especialice en eso. Sí. Y aparte a lo mejor te sale igual, o a lo mejor un poquito menos que la renta tradicional. Pero tú ya te... Sí. Literalmente, hay contratos de por medio y todo. No, y la idea es que sí, a ver, ahí te va la clave. El secreto está, por lo menos aquí en México, si tú puedes generar un 50% más con Airbnb, a partir del 50% ya te sale más rentable que la renta tradicional. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque de ese 50 hay un 15% que se va entre impuestos que te retiene Airbnb y la comisión por anfitrión, más otro 20-25% para el administrador, más otro 10% entre gastos de mantenimiento y luz y demás. Te termina saliendo, para que te salga el chiste, tienes que ganarle 50% más por Airbnb, o si no, mejor réntalo por tradicional. Ok. Sí. Entonces tú lo haces por Airbnb. Sí, claro. Sí, tu paz vale, eso me gustó mucho, tu paz vale mucho más. Sí. No deja de ser tu propiedad, no hay forma de que te la quiten, entonces que eso es algo que buscamos mucho, o sea, no nada más es la paz económica, sino también es mi propiedad. Ese sentimiento que hablábamos al principio de es mío y no quiero que me lo quiten. Sí. Entonces tener esa seguridad es a través de... No, y que tus papás también digan, wow, ya tienes una... O sea, quieras que no, también dices, quiero ser orgulloso de mis papás. No es lo mismo decirles, está rentando un depa, ya estoy viviendo en mi propio... Sí, o sea, exacto. Quieras que no existe algo ahí, ¿no? Oye, ¿te gustaría ser desarrollador en algún momento? Estoy ya en pláticas para eso. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa ser desarrollador para los que no saben? Porque sí, o sea, es un mundo muy diferente. Sí, desarrollador es prácticamente agregarle valor a la tierra. De una manera u otra. Para mí eso significa ser un desarrollador, que es ya sea a través de lotificaciones, compras tierra grande y subdivides, urbanizas o medio urbanizas. ¿Qué quiere decir esto? Medio pones calles o completo calles pavimentadas, servicios, mueves de alguna forma la tierra u otra. Eso es desarrollar. También existe desarrollo vertical, que es ya agregarle ladrillos, además de una urbanización. Todo eso es desarrollo. Vertical no es nada más departamentos, significa tener casas. Puede ser casas, puede ser hospitales, consultorios, departamentos, locales. Ok, y para allá vas. Sí. ¿En cuánto tiempo te gustaría lograr? La idea es empezar ya este año. Ya este año de ser desarrollador. Y eso implica
ingenieros civiles, implica muchísimas cosas otras más, ¿no? Y no voy para hacerlo solo. Ajá. No voy para hacerlo con personas experimentadas, tenemos un consejo, estamos en pláticas para asociarnos con personas que ya desarrollan horizontal y que vamos a empezar en tema vertical, pero estamos en pláticas todavía. ¿Por qué entraste al mundo inmobiliario? Fue medio coincidencia, diría yo digo diosidencia. Cuando yo estaba trabajando en cierre de ventas, llega un primo conmigo, que fue el mismo que se llevó mi hermano a Estados Unidos, es el primo que más queremos, pues, tenemos una sangre súper cruzada, y me ofreció unirme a la inmobiliaria que iba a abrir aquí en Monterrey, una franquicia que venía de Estados Unidos. Le dudé, empecé a acompañarlo para ver si me gustaba o no me gustaba, porque ya en mi trabajo anterior me estaba robando un poco la paz, pero sobre todo, lo más importante, me estaba robando tiempo con mi familia en los domingos que para mí son preciados, con juntas innecesarias, desde mi punto de vista innecesarias. Claro. Por eso puse en la balanza esto, me empezó a gustar bienes raíces, dejo los otros 2 trabajos, de lleno bienes raíces y ¡pum! Cae pandemia 2 semanas después. Y estuve 1 año y medio en las oficinas, que eran su departamento, esas eran las oficinas, aprendiendo cómo poner una inmobiliaria. Y yo siendo prácticamente su sombra para aprender cómo se hacía. Me tardé medio año para que un tío abriera las puertas después de yo hacer más de 200 llamadas a conocidos y que yo te ayudo cuando compres, vendes o rentes. Nadie me marcó más que este tío que me dio la oportunidad de rentar uno de sus departamentos. Gracias a Dios se logró. Tengo ahí los videos en Instagram. Si te da un día la loquera y quieres esperar a que Instagram te cargue todos los videos, vete hasta los primeros posts y ahí vas a ver uno de los videos del primer departamento. Y ahí estuve. Y después de 1 año más, o sea, 1 año y medio desde que empecé, me salgo de ahí e inicio con lo de las inversiones inmobiliarias. Ya con lo de GR8 Real Estate. Y es otra historia que ahorita te platico. Platícamelo de una vez. ¿Por qué le pusimos GR8? ¿Por qué? Es anti-marketing. O sea, voy con marqueteros. Sí. ¿Cómo pronuncio tú? O sea, era GR y un logo que tiene un 8, pero parece una R, pero parece una G. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Le pusimos así, tiene que ver con una historia. Yo estaba encontrando un nombre con significado. Y de pequeño, que esto no lo sabes tanto tú, pero mi abuelita Lucy, la mamá de mi mamá, se quedaba con nosotros cuando mis papás salían de viaje. Y yo tenía ya ciertas instrucciones. Yo llegaba a la casa, después del básquetbol, y llegaba y tenía que comer, acabarme todo mi plato, ir a hacer la tarea para que me firmara la tarea mi abuelita, para que me dejaran entrar el siguiente día a la escuela, y hasta ese entonces, únicamente y exclusivamente si era jueves o viernes, sábado y domingo, podía jugar tantito videojuegos. Si era lunes, martes, miércoles, no podía. Llegaba el jueves y en friega yo andaba haciendo la tarea para irme a jugar, pero mi abuelita me lo revisaba, y si no estaba bien no me lo firmaba. Entonces de repente me las regresaba para que las hiciera de nuevo, y se dio cuenta que como me quería ir a jugar todo el tiempo, ya no las estaba haciendo bien. Entonces de repente me paraba en seco, me tomaba el brazo con amor, delicadeza, pero me decía, hijito. Pero con autoridad. Pero con autoridad. Un nieto mío no hace las cosas así. Hace las cosas con excelencia. Y yo así, ya bueno, está bien. Y seguía. Y me iba a jugar. Fallece unos años después. Y entre la adolescencia y la adultez, pues todavía seguía con eso, como que no terminaba de hacer las cosas bien. Y como haces una cosa, haces todas las cosas. Eso dice mucho. Yo veo a las personas y como entrenan, puedo ver cómo trabajan y cómo son con su familia. Yo soy muy de la creencia de eso. Se me fue quitando poco a poco conforme fui creciendo y llega esta oportunidad. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Muchos nombres pusimos en el Excel. Y al final elijo GR8 porque en inglés se pronuncia great, de grandioso. No teníamos este movimiento. Este acaba de salir hace unos meses. Sí. Hace bien poquito. Sí, lo vi. Tiene que ver con la grandeza. El estudio de la adultez de Harvard nos indica que la gente está llegando al final de su vida arrepentidas más por lo que no hicieron que por lo que hicieron. Sí. Arrepentidas porque no persiguieron sus sueños, no pasaron suficiente tiempo con su familia y trabajaron demasiado. Tenían una chispa, que es esta chispa que ves aquí. Todos tenemos una chispita dentro, que lo mencionábamos hace rato. Se nace, no se, todos tenemos algo ahí dentro que lo podemos detonar o decidir nunca detonarlo. Yo decidí detonarlo desde los 13 años de edad. Y para nosotros la grandeza tiene 3 pilares. Excelencia, hacer las cosas con el mayor estándar de calidad desde la primera vez. Impacto, generar un cambio real en las personas, positivo. Y trascendencia, que ese impacto perdure más allá de ti. Y eso para nosotros es una persona grandiosa. Todo lo que hacemos en Great Real Estate, bienes raíces grandiosas, qué padre, lo hacemos con excelencia, con impacto y con trascendencia. Y en lo personal, no hay una persona grandiosa sin Dios en medio. Está muy padre, está muy, muy padre cómo está conceptualizado todo. Padrísimo.
Te felicito, la verdad, está muy, muy padre. Muchas Como gracias. algo que del marketing, ¿cómo se diría? De algo inexplicable en términos marketeros, puedes sacar algo grandioso como esto, ¿no? Así es. Entonces, te felicito, la verdad, muy, muy padre. Muchas gracias. Hablando de Dios, tú mencionaste y estaba estoqueándote, como dicen ahora, y pusiste un post que dice, Dios quiere que seas rico. Sí. ¿Dios quiere que seas rico? Sí, pero hay un pero, ¿va? Va. Yo soy fiel creyente de que Dios te da lo que tú sabes administrar. Uh-huh. Dios viene para darte una vida y que la tengas en abundancia. Y esa abundancia es en muchos aspectos, en amor, en bondad, los frutos del Espíritu Santo. Y entre ellos está en esta abundancia también económica. Pero el tema es que asociamos eso con el amor al dinero. Uh-huh. Y cuando leemos la Biblia, lo malo no es el dinero, lo malo es el amor al dinero. Ahí no vemos a la persona que multiplicaba el dinero cuando se lo dejaban confiado, y ese era un siervo que le decían un siervo bueno, un siervo fiel. Uh-huh. Y a esa persona que le dejaban dinero que lo multiplicaba, le daban más. Pero al que solamente lo guardaba por miedo, por temor, en vez de buscar cómo servir a los demás y cómo multiplicar y que su amo llegara y poder decirle, aquí está, luce bien, y que le dieran más. Esa es la diferencia. Hay muchas personas que tememos al dinero y otros que lo aman, cuando es un medio que Dios nos da para cumplir su propósito, y cada quien tiene su propósito, lo va descubriendo y en oración. Entonces, el dinero no es lo malo. Dios quiere que seas rico, Dios quiere que tengas abundancia, pero depende de cómo lo sepas usar. Es como Dios te va a ir dando más o menos. Uh-huh. De hecho, hay un pasaje, no me acuerdo exactamente cuál es, soy muy malo para los pasajes, pero dice, yo quiero que seas abundante en todo. Yo creo que prosperes, no es abundante, yo creo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y tu alma es todo lo que hay dentro de ti, ¿no? O sea, las emociones, cómo actúas con las diferentes personas, etcétera, etcétera. Entonces, qué interesante cómo lo dice y el orden en que lo dices. Claro. Quiero que prosperes en todo. ¿Qué es todo? Es el dinero también. Incluye todo. Dinero, en todo. Todo. Es lo económico, lo físico, lo espiritual, todo. ¿Sí? Pero hace la similitud como, así como prospera tu alma. Entonces, cuando tú te enfocas más en la parte del alma, entonces vas a prosperar también en todo lo demás. Ahí lo dijiste todo, no tengo que agregar nada más. No tengo que agregar nada más. Agrégalo. No, es todo. Es todo. Sí, pues así es. Y está bien interesante. Prácticamente, yo no sé si ya leíste mi cuento, porque se trata de la... No he leído el cuento. De eso se trata, desde de la parábola de los talentos. Okay. Y está basada en esa. No es esa, pero está basado en esa. Que Dios da un talento. Te da talento y ahí son los animales y todo. Y qué animal hace eso y qué no hace. Ahí, entonces, ahí te lo voy a dar ahorita para que te lo lleves. Pero prácticamente eso. Te quiero terminar con una pregunta, Alonso. Adelante. Para ti, ¿qué significa trascender? Significa perdurar, impactar, y que ese impacto perdure más allá de ti. Quiere decir, lo acabo de escuchar genial. Una persona que se llama Helios en un podcast. Se llama sembrar y cultivar para que la sombra de tu árbol la disfrute alguien más. Es eso. Ya iba a decir otra cosa, pero mejor así lo dejamos. Muchas gracias. Quiero agradecerte muy en específico por estar aquí, obviamente, pero eso ya lo sabes. Pero porque creo que lo que estás haciendo, aparte de que tienes tú un beneficio y empezaste por algo que tú querías, estás dejando huella. Estás dejando huella en las personas, que pocas o muchas que escuchen esto, estás dejando huella, y yo creo que eso es lo principal. Y quiero agradecerte por lo que estás haciendo, por la congruencia que estás teniendo y por el impacto que estás teniendo, porque no solo estás impactando a gente que no conoces, estás impactando a gente cercana a ti. Y eso es a veces lo más principal, como tu hermano, que ya estuvo aquí también en el podcast, y gente que yo he visto y que hemos platicado, y que estás generando un impacto en ellos y en mí también. Tú y yo tuvimos una plática hace menos de un año al respecto. Muy bueno. Y esto es parte de esa plática también. Te agradezco mucho la confianza. Muchas gracias por eso. Y tú me diste muy buenas ideas, me has dado muy buenas ideas. Yo sé que tenemos pendientes aparte, que creo que te puedo conectar en donde vaya también a compartir.
Sé que tienes mensajes muy poderosos y que pudieras compartir. Entonces cuenta con ello para buscar conectarte. Gracias. ¿Sale? Alonso, te quiero. Yo también te quiero mucho. Gracias, mi Carlos. A ti y a toda tu familia. Igual, gracias. Gracias. Venga. ¿Qué te pareció?